Bueno, en nombre del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, les doy las gracias por su presencia en esta rueda de prensa. Queremos darles a conocer los resultados del diagnóstico de economía circular en la industria del País Vasco, un trabajo innovador y de gran interés que acabamos de presentar ante un centenar de representantes de empresas industriales. Está conmigo hoy aquí la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno. Este informe diagnóstico es un primer ejercicio de posicionamiento de Euskadi en un asunto vital para la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad y va a ser el punto de arranque para la elaboración de una estrategia de economía circular 2030 de Euskadi. Una estrategia que esperamos finalizar a lo largo de este año y aprobar durante el primer semestre del año 2019. Como saben, la economía circular supone un cambio de paradigma en el modo de utilizar los recursos naturales y, por tanto, de relacionarnos con el medio ambiente. Gure gobernuak lortu nahi duen ekonomia zirkularraren modelo berrian, produktuen eta materialaren balioak ahalik eta luzaroen irauten du, hondakinak ahalik eta gehien murrizten dira, eta baliabideak behin eta berriro sartzen dira ekoizpen zikloan. Horren ondorioz, balioa sortzen da, ondasunak bizitza baliagarrien amaierara heltzen direnean. Hau da, ekoitzi, erabili eta bota prozesutik, murriztu, berrerabili eta birziklatu prozesura aldatzean datza modeloa. En el nuevo modelo que propugna nuestro Gobierno, el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible, los residuos se reducen al mínimo y los recursos se reintroducen repetidamente en el ciclo productivo, creando valor cuando los bienes llegan al final de su vida útil. Supone pasar del producir, usar y tirar al reducir, reutilizar y reciclar. Creemos firmemente que este modelo no solo nos va a ayudar a frenar el deterioro del planeta, sino que puede crear nuevo empleo de calidad, nuevas iniciativas y oportunidades empresariales. Y además, como decía, incorpora un factor de protección de las personas y el medio ambiente sobre el que existe un consenso generalizado. De hecho, las expectativas de crecimiento en los mercados son mayores para los productos y negocios de economía circular que para los productos tradicionales. Voy a darles unos datos para que puedan valorar la importancia que tendría aplicar una estrategia de economía circular en Euskadi. El sector industrial vasco necesita para funcionar 46,5 millones de toneladas de materias primas, de las que un 77% son importadas. A su vez, genera el 72% de los residuos totales, de los cuales un 42% acaba en vertederos. Por lo tanto, el camino hacia una economía más circular, menos de producir, usar y tirar, y más de reducir, reutilizar y reciclar, ofrece grandes oportunidades para Euskadi. Esta transición es clave para modernizar y transformar nuestra economía, avanzando en una dirección más sostenible. Lograr más con menos es el principio básico de la economía circular. Las empresas que producen de forma eficiente reducen sus costes y así salvaguardan sus puestos de trabajo. Y una menor incorporación de recursos en la producción tiene una importancia clave para la protección de nuestro medio ambiente, al disminuir las emisiones de CO2 y reducir el vertido de aguas residuales y de residuos. Zirkularragoak diren konponbide berritzaileak martxan jartzeak lehen gaien kontsumoen 6ko aurreizki potentzial ertaina dakar urtero. Gainera, hori guztiz lorgarria da. Murrizketa horrek euskal industriarako 2.000 milioi euroko aurrezkia ekarriko luke urtero. El diagnóstico de economía circular de la industria vasca que hoy presentamos revela que la puesta en marcha de soluciones innovadoras más circulares implicaría un ahorro potencial medio perfectamente alcanzable del 6% en el consumo de materias primas. Y esta reducción se traduciría en unos ahorros para la industria vasca de 2.000 millones de euros anuales.
Los sectores del metal, entre los que destacan siderurgia, fundición y productos metálicos, y de la movilidad, automoción y aeronáutico, acumularían el 49% de este ahorro potencial. Es decir, se puede crecer económicamente reduciendo al mismo tiempo la utilización de recursos y materias primas. Y en Euskadi lo estamos demostrando en lo que llevamos de siglo, porque desde el 2000, nuestro Producto Interior Bruto ha crecido un 26%, mientras que el consumo de materiales se ha reducido un 25%. Y el volumen de residuos urbanos que termina en vertederos se ha reducido un 56%. El diagnóstico de economía circular en la industria del País Vasco refleja que más de 150 empresas industriales de Euskadi están ya aplicando prácticas o modelos circulares como el ecodiseño, la servitización, la remanufactura, los análisis de ciclo de vida, las declaraciones ambientales, etc. Las principales industrias que están adoptando nuevas estrategias circulares corresponden a sectores de automoción, equipos de transporte, equipos eléctricos y electrónicos, máquina herramienta, metal, químico, mobiliario, edificación y subsector de servicios ambientales. Me gustaría subrayar que las empresas e instituciones vascas estamos impulsando buenas prácticas en materia de economía circular en el marco del avance paulatino hacia una industria 4.0, cada día más avanzada, tecnológica e innovadora. Y estas actuaciones han supuesto resultados tangibles e inmediatos. Ekonomia zirkularraren ikuspuntua lantzen duten euskal enpresen 60%, funtsezkotzat jotzen dute irizpide horiek beren jardueran sartzea prozesuen produktibitatea handitzeko, energia kontsumoa murrizteko, materialak aurrezteko, salmentaren gora egiteko, nazioarteko merkatuetan bereizteko, merkatu berriak irekitzeko, beren irudia hobetzeko edo barne gaitasunak handitzeko. El 60% de las empresas vascas que trabajan con enfoques de economía circular, como les indicaba, consideran fundamental introducir estos criterios en su actividad para aumentar la productividad de sus procesos, reducir el consumo de energía, ahorrar materiales, crecer en ventas, diferenciarse en los mercados internacionales, abrir nuevos mercados, mejorar su imagen o incrementar sus capacidades internas. Solo en 2017, gracias a los programas de apoyo del Departamento de Medio Ambiente a través de la sociedad pública IOBE, se lanzaron 34 nuevos proyectos circulares innovadores en los que han tomado parte medio centenar de empresas vascas. La colaboración entre empresas de diferentes cadenas de valor es un requisito para poder conseguir que tengamos decenas de empresas trabajando en economía circular. Me atrevería a decir que el País Vasco es, de facto, un laboratorio de economía circular industrial. En el diagnóstico se constata que los proyectos de innovación circular desarrollados por las empresas en sus procesos, productos, servicios y modelos de negocio están permitiendo lograr un uso más eficiente de los recursos y aumentar la aportación de valor a su clientela, mejorando con ello el crecimiento, la rentabilidad, el desarrollo sostenible y el avance competitivo de las empresas. Para finalizar, quiero destacar algunas de las conclusiones del diagnóstico. Primero, que la economía circular y el uso eficiente de materiales puede mejorar significativamente la situación competitiva, de rentabilidad y de sostenibilidad de las empresas, especialmente de las empresas manufactureras. Que Euskadi ha acumulado en los últimos años un alto conocimiento de soluciones innovadoras en economía circular. Las empresas están avanzando en la aplicación de estrategias e innovaciones de economía circular que pueden servir de ejemplo a otras organizaciones. Además, Euskadi dispone de un catálogo de instrumentos públicos que combina el impulso de la demanda de productos más circulares con la disponibilidad de una oferta competitiva, así como una red de agentes especialistas y una cultura de colaboración público-privada muy asentada. Se han identificado 5 líneas prioritarias en economía circular para la industria vasca.
desde una perspectiva de innovación, de producto o negocio, el ecodiseño, la remanufactura y reparación avanzada y la servitización, y desde una perspectiva de optimización del uso de materiales, el reciclado de residuos con contenido de metales clave y los plásticos. Azken finean, zirkularragoa eta lehiakorragoa den euskal ekonomia baterako transizioak Basque Industry 4.0 estrategiarekin bat egiten duenak, indar berritze ekonomikoa mantendu nahi du epe laburrera eta aldi berean etorkizuneko ekonomia eta industriaren oinarriak finkatu. Jasangarritasun irizpideak ezarrita eta ingurumenaren ahalik eta inpaktu gutxien eraginda. En resumen, la transición hacia una economía vasca más circular y competitiva, alineada con la estrategia Basque Industry 4.0, persigue a corto plazo mantener la reactivación económica y, en paralelo, asentar las bases de la economía y la industria del futuro con criterios de sostenibilidad e impacto mínimo al medio ambiente. Voy a ceder la palabra a la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, para que les explique algunos de los detalles de la metodología utilizada en la elaboración del diagnóstico, y después estaremos a su disposición para las preguntas o dudas que puedan plantearnos. Eskerrik asko, muchas gracias.